Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es... No se cortó, Blanco, estamos acá. Hola. Voy a mutear los micrófonos a comenzar con el webinar. Ahí están muteados los micrófonos. Les pido por favor que si no se escucha o se escucha mal, me lo hagan en los comentarios a través del chat. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Mora, junto con el doctor Felipe Martínez y la doctora María José Larrañaga. Vamos a estar realizando este webinar en el día de hoy, que está enmarcado dentro de los distintos webinars que KPMG está realizando con motivos de la pandemia del coronavirus. En la tarde de hoy, específicamente vamos a estar comentando aspectos relacionados con el trabajo y la normativa que se ha dictado con relación a la pandemia, ¿verdad? Básicamente vamos a estar comentando los aspectos normativos y también algunos aspectos y soluciones prácticas que han adoptado las empresas para paliar un poco la situación de crisis que nos ha inmerso el coronavirus en lo que refiere al trabajo, que como todos ustedes saben ha impactado y de forma muy importante en las empresas. En ese sentido también vamos a hacer comentarios con relación a las preguntas que usualmente nos han realizado los clientes y aspectos prácticos que pueden ser de utilidad en el quehacer de las organizaciones, de nuevo en este caso relacionado específicamente con lo que es el trabajo y bueno, hay algunas soluciones que se han adoptado en ese sentido. Les pido, la idea es poder compartirles una presentación, que ahora la voy a iniciar. La idea es que puedan tener los micrófonos muteados, que cualquier duda o consulta nos vayan escribiendo en el chat, nosotros lo vamos a ir leyendo, y luego de la presentación generar un espacio para eventuales dudas o consultas que hayan de 10-15 minutos. La idea del webinar es que no se vayan más allá de una hora, sin perjuicio de que obviamente después cualquier duda, consulta, aclaración que sea necesaria la van a poder hacernos directamente por correo electrónico, eso desde ya. Así que voy a empezar a compartirles lo que es la presentación. Bueno, y la agenda o los temas que pretendemos conversar en la tarde de hoy, en primer lugar es todo lo que tiene que ver con el protocolo de actuación ante casos y de coronavirus. Este fue dictado por la CONASAP. También vamos a hacer algún comentario relacionado con esta modalidad que se puso ahora un poco en boga, como es el teletrabajo. Compartirles también todo lo que es relacionado con lo que se resolvió con la posibilidad del adelanto de la licencia. Y bueno, después conversar algunas novedades del subsidio de enfermedad, el subsidio por desempleo, conocido como seguro de paro. Y finalmente terminar con aquí algunos aspectos ya más de orden tributario, pero que hemos recibido muchas consultas y nos parecen interesantes realizarlos, sobre todo el tratamiento tributario que se realiza a los complementos de los subsidios, es decir complemento que le paga cuando la persona se encuentra en subsidio y se complementa el salario para que no pierda, digamos, el ingreso mensual. Desde ese punto de vista hemos recibido muchas consultas, entonces nos pareció interesante, más allá de que es un tema que escapa un poco a lo laboral, más que nada de tributario, pero bueno, incluirlo como al final del webinar para eventualmente que ustedes puedan tener también claro el panorama desde ese punto de vista.
De nuevo, por favor, las dudas nos van escribiendo en el chat y al final hacemos una ronda de evacuación de dudas y preguntas. Y para comenzar, le voy a ceder la palabra a la doctora Larrañaga, a María José, para que empiece a comentarles todo lo que tiene que ver con el protocolo de actuación ante el coronavirus en el ámbito laboral. Bueno, buenas tardes a todos. Uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy es el protocolo de actuación que tienen que seguir las empresas para preservar la salud y la seguridad de sus trabajadores en el contexto sanitario actual. Como ustedes saben, los empleadores tienen a su cargo el poder de dirección de la empresa. Ese poder de dirección, entre otras cosas, implica también velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Asimismo, para poder velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, se deben implementar una serie de herramientas con el objetivo de cumplir con ese cometido. Recientemente se han dictado una serie de normas que pretenden operar de guía a efectos de que los empleadores puedan proteger a sus trabajadores en su salud y seguridad en el contexto sanitario actual en el que nos encontramos y evitar el riesgo de contagio de coronavirus. Una de esas normas es el decreto número 93/2020. Ese decreto no solo estableció la emergencia nacional sanitaria, sino que también fijó una serie de disposiciones con el objetivo de velar por la salud y seguridad de las personas en general. Una de las disposiciones que impuso fue la de extremar medidas de limpieza. Esto quiere decir desinfectar y realizar limpieza sobre todos los espacios de los establecimientos, ya sea públicos o privados, y específicamente en los establecimientos destinados a la educación, los lugares de trabajo y aquellos lugares de atención al público. A efectos de implementar estas medidas de desinfección y limpieza, se establece que debe seguirse las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Otra herramienta que se impone para preservar la salud y seguridad de las personas, ya con carácter general, pero que influye en lo que es el ámbito laboral, son las medidas de aislamiento. Este decreto 93/2020 establece medidas de aislamiento por un plazo de 14 días para 4 situaciones distintas. Una primera situación es la de aquella persona que se encuentra ya contagiada con el virus coronavirus. Otra situación es la de aquellas personas que tengan algún síntoma del virus y que en los últimos 15 días hubieran estado en alguna zona de las denominadas de alto riesgo. Una tercera situación es la de aquella persona que estuvo en contacto con una persona que se confirmó que efectivamente tiene ese virus. Y una cuarta situación es la de aquella persona que ingresó al país pero estuvo en tránsito o en permanencia en alguna de las zonas denominadas de alto riesgo. Estas son las medidas que en principio establece el decreto número 93/2020, que no solo establece medidas de carácter laboral, sino también que buscan preservar la salud de las personas con carácter general. Por otra parte, tenemos el decreto número 94/2020. Este decreto, particularmente, además de otras medidas, impone una serie de medidas a nivel laboral. Entre ellas podemos encontrar, en primer lugar, lo que es la exhortación a los empleadores a implementar el trabajo a distancia. Esta exhortación a los empleadores es siempre que ellos puedan promover e implementar ese trabajo según el contexto y la actividad de que se trata. En caso de poder implementar el teletrabajo, el empleador tiene que proveer a los trabajadores de las herramientas necesarias para poder desarrollarlo y debe informar a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social el personal dependiente que tiene afectado desarrollando el trabajo de esa forma. Otra medida que propone este decreto es la adopción de medidas de prevención y protección. ¿Esto qué quiere decir? Que los empleadores deben
implementar todas las medidas de prevención y protección de acuerdo a lo que establecen las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Próximamente vamos a estar comentando unas resoluciones que se emitieron en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que lo que pretenden es fijar una serie de pautas a incluir en los protocolos que cada empresa deba tener para tomar medidas para disminuir el riesgo de contagio de COVID dentro de las empresas. Una medida adicional, ya no a cargo del empleador, sino del trabajador, es aquella medida que tiene por objetivo que el trabajador informe a su superior jerárquico inmediato si detecta o a su juicio existe algún trabajo que pueda implicar un riesgo mayor de contagio de coronavirus en el entorno laboral. En ese caso, lo que se establece es que el trabajador debe informarlo a su superior inmediato y el superior inmediato deberá evaluar si efectivamente existe un riesgo y en ese caso si es necesario desarrollar el trabajo en ese momento o si es necesario o si es posible, mejor dicho, realizarlo por otros medios. ¿Tá? Estas son las medidas que en principio establecen los decretos que comentamos. Pero además de estas medidas están las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Como les comenté, las resoluciones del Ministerio de Trabajo lo que hacen es establecer las pautas que deben contener los protocolos de prevención, control y actuación a efectos de evitar el riesgo de contagio de coronavirus en el ámbito laboral. Cada empresa debería tener su propio protocolo. Este protocolo, en principio, debe ser un protocolo coordinado entre la empresa, la Comisión Bipartita de Seguridad en caso de existir en la empresa y los servicios de salud y seguridad del trabajo en caso de corresponder. En este caso, cada uno de los protocolos va a estar adecuado al contexto de cada empresa, ya que algunas medidas pueden ser aplicables en algunas empresas, pero en otras no. Así que debe evaluarse cada caso concreto. ¿Cuáles son las medidas que se deben incluir en estos protocolos? En primer lugar, tenemos medidas de control y prevención. Dentro de estas medidas tenemos la comunicación a los trabajadores, que implica informar a los trabajadores sobre los riesgos y características del COVID-19 y esta comunicación se puede hacer ya sea por cartelera o por material que distribuya la empresa a los trabajadores. Por otra parte, se debe proveer al personal de material de higiene en el lugar de trabajo. Y por material de higiene tenemos que entender no solo lo que es alcohol y jabón, por ejemplo, sino también otros medios de protección como pueden ser los guantes, que en determinados contextos son de necesidad por el tipo de trabajo que se realiza. También debe estar pactada la utilización de mascarillas. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización de mascarillas, pero no como el único elemento para disminuir el riesgo de contagio, sino en forma simultánea lo que es el lavado de manos y la utilización del alcohol. Obviamente, en algunos contextos también laborales es más necesaria su utilización que en otros. Deberá evaluarse el caso concreto. También se debe establecer la limpieza de los lugares y los equipos de trabajo. Y por esto estamos hablando de todo lo que es escritorios, de lo que son las mesadas y de lo que es todo el implemento que tenga que usar el trabajador para poder desarrollar su trabajo. Por otra parte, se debe fijar adicionalmente lo que es la prohibición de compartir artículos de uso personal. Por compartir artículos de uso personal nos estamos refiriendo, por ejemplo, a compartir el mate, compartir una botella de agua, compartir un vaso, entre otras cosas. Esos elementos está prohibido en principio que se compartan entre los trabajadores de la empresa. Y eso debe estar específicamente pactado en el protocolo. Después, una disposición ya más de carácter general es que todos los trabajadores deben implementar lo que es la higiene de manos. Esta es la primera medida que se tiene que establecer porque es la medida por excelencia para evitar en principio el contagio del COVID-19, ¿no? Esto también es algo que se tiene que incluir en el protocolo.
Por otra parte, se tiene que dejar expresamente pactado que se va a contar con todos los insumos necesarios para poder realizar una higiene correcta de manos, ya sea con alcohol en gel o con jabón, y adicionalmente la empresa se tiene que comprometer a realizar la recarga de todos esos insumos que nunca podrán faltar en el ámbito laboral. Por otra parte, tenemos también lo que es higiene respiratoria, que debe estar incluido también en el protocolo y que tiene que ver con, bueno, en el caso de que el trabajador tenga síntomas de estornudos o de tos, debe taparse la boca con el pliegue del codo, y eso tiene que estar también expresamente lo que es la higiene respiratoria dentro del protocolo. Por otra parte, en aquellos casos en los que no sea posible implementar el trabajo a distancia, se debe organizar el trabajo dentro de la empresa y por lo menos estructurar el trabajo de una forma que exista una distancia mínima entre los trabajadores de 1,5 metros. Por último, como una de las medidas de prevención, está también el tema de la concentración de personas. Siempre que en el trabajo se pueda implementar el trabajo a distancia, se debe hacerlo para evitar la concentración de personas. Y en los casos en que no se pueda, la disposición que comentamos anteriormente, que es organizar el trabajo y mantener una distancia entre los trabajadores de mínimo 1,5 metros. Por otra parte, la resolución del Ministerio de Trabajo también establece medidas de actuación que debe contener ese protocolo. Estas medidas van a ser aplicables para aquel caso en que se detecte que un trabajador tiene los síntomas del coronavirus dentro de la empresa. Dentro de las medidas de actuación tenemos, ante la aparición en un caso de un trabajador que tiene los síntomas del coronavirus en la empresa, hay que llamar al médico, ya sea de la empresa o lo que son los servicios de salud de la empresa también. En ese caso, a su vez, deberán implementarse todas las medidas necesarias para mantener al personal que estuvo en contacto con esa persona en aislamiento, para que el resto de los trabajadores no tengan riesgo de contagio. Y adicionalmente la empresa deberá realizar un plan sobre el impacto y las eventuales contingencias que pueda tener la ausencia de ese trabajador en la empresa por el periodo que le conlleve su recuperación. Por otra parte, cuando el trabajador debe permanecer en su domicilio con síntomas, en ese caso se establece que se debe llamar a su médico personal, de asistencia personal, y ese médico será quien podrá certificar si la persona debe quedarse en su domicilio y si efectivamente fue contagiado del virus COVID-19. En ese caso y en caso de confirmarse que esa persona sea contagiada, se debe informar al empleador y a los servicios de salud de la empresa a efectos de que tomen las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio dentro de lo que es el ámbito laboral. Así que en principio todas estas que mencionamos son las medidas necesarias y las medidas que debe tomar en cuenta el empleador para poder evitar un eventual riesgo de contagio del COVID-19 dentro del ámbito laboral. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el tema del teletrabajo. El teletrabajo, como ustedes saben, es una modalidad de trabajo que, si bien existe ya hace algunos años y es una modalidad que se ha implementado en algunos sectores de actividad, recientemente, con la aparición del COVID-19 en nuestro país, se ha incrementado su implementación por algunas empresas en aquellos casos en que ha sido posible hacerlo. ¿En qué consiste el teletrabajo? En realidad, el teletrabajo es aquella modalidad de trabajo que se desarrolla desde un lugar distinto de la oficina y se desarrolla a través de determinados instrumentos electrónicos. Como ustedes saben, en nuestro país no hay una norma expresa que regule el teletrabajo. Si bien sabemos que hay un proyecto de ley que se está estudiando por el Ministerio de Trabajo ya hace algún tiempo, no hay una norma específica que actualmente regule este tema. Por ese motivo,
lo que sugerimos, y más en aquellos casos en que la modalidad teletrabajo se vaya a implementar a lo largo del tiempo, es pactar expresamente por escrito las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar ese teletrabajo, a efectos de que ambas partes tengan en claro cómo se va a desarrollar, cuáles son las condiciones y no haya futuros inconvenientes por este tema. Para este caso, como les comentamos, los empleadores deben proporcionar las herramientas tecnológicas a los trabajadores para que puedan desarrollar el trabajo de esta forma, y en ningún caso la implementación del teletrabajo puede significar un perjuicio para el trabajador. ¿Cómo aparece el teletrabajo en el concepto del COVID-19? Bueno, como comentamos, a través del decreto número 94 de 2020. Este decreto exhorta a los empleadores a promover e implementar esta modalidad de trabajo en todos aquellos casos en que sea posible. En caso de que sea posible aplicarlo, se establece que el empleador deberá proveer al trabajador de todas las herramientas necesarias para hacerlo y comunicar en forma simultánea a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social el personal dependiente que tiene trabajando bajo esta modalidad. Así que, en este caso del teletrabajo, lo que sugerimos, y en el contexto sanitario actual en el que estamos, es principalmente intentar pactar por escrito las condiciones de trabajo a efectos de tener claro cuál es la forma en que se tiene que desarrollar el mismo. A continuación le voy a dar la palabra a Juan, quien va a exponer otros aspectos laborales relevantes en el marco de lo que es el COVID-19. Gracias, Majo. Bueno, siguiendo un poco con la agenda que teníamos pautada, vamos a comentar a continuación aspectos relacionados con la licencia. Como ustedes saben, y lamentablemente el coronavirus ha impactado y mucho en lo que es el trabajo. Hay en determinados sectores un parate de actividad muy grande, por no decir un parate de actividad casi total, y obviamente en los sectores que continúan con actividad, si bien una solución que, como comentaba María José, se fomenta y se pidió a los empleadores que empezaran a utilizar, es el tema del teletrabajo. Obviamente que eso no aplica, o mejor dicho, no se puede implementar en la mayoría de lo que son la actividad laboral. Por eso, tanto desde el derecho laboral como desde la seguridad social, se han tomado, o se han, mejor dicho, aplicado en este tiempo, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, determinadas soluciones que lo que buscan es paliar la situación de aquellos trabajadores o que ven reducido su actividad diaria o que directamente no tienen posibilidad de realizar actividad porque su empleador ha visto disminuido de una forma tal su actividad que necesariamente se ha cortado en ese sentido lo que es el trabajo diario. Una de esas soluciones viene dado por el tema de la licencia. Muchas empresas lo que han hecho ante el parate es otorgar licencia que los trabajadores ya tenían generada, ¿verdad? Y en ese caso los trabajadores están ahora o ya la gozaron o están gozando la licencia normal, digamos, la licencia regular que ya fue generada. Como ustedes saben, la licencia es un derecho que tiene todo trabajador que haya computado por un año en la empresa. Básicamente tiene derecho a 20 días de licencia remunerada, que obviamente esto se ajusta al año civil, digamos el que no haya computado un año o el tiempo que establece la normativa para los jornaleros, eso se calcula y se prorratea en el año. Y básicamente lo que establece la norma en cuanto al goce es que la licencia generada en un año debe gozarse necesariamente al año siguiente en que se generó. Esto es,
la licencia que se goza o que se va a gozar en el año 2020 es la que el trabajador generó en el 2019. ¿Sí? Y básicamente debe gozarse en un único periodo, que tiene que ser continuado, un único periodo de 20 días. Dentro de ese periodo hay una fórmula especial para calcularlo, donde no se computan los días feriados. Y por convenio colectivo lo que la norma autoriza es acordar determinados aspectos de la licencia, como son básicamente el fraccionamiento, ¿sí? Bastante usual, fraccionamiento en 2 periodos, el menor de los cuales no puede ser inferior a los 10 días. Ustedes saben que en eso nuestra normativa es bastante rígida, es decir, no se admiten periodos de licencia menores a 10 días. Y también se puede pactar, bueno, la computabilidad de los feriados y una situación bastante peculiar que es la acumulación con los descansos compensatorios, una situación que en la práctica se da muy poco. Este es el marco que nos rige, el marco normal, normativo de la licencia. ¿Sí? La novedad que surgió a raíz del coronavirus es que el Ministerio de Trabajo emitió una resolución, es la resolución 55 de fecha 20 de marzo, que lo que hizo es autorizar el adelanto de la licencia, ¿sí? De aquellos trabajadores que en definitiva ya utilizaron la licencia generada el año pasado. ¿Qué implica este adelanto de la licencia? Obviamente que es con carácter excepcional y enmarcado en lo que es la situación de emergencia sanitaria. El adelanto de la licencia implica que se le puede otorgar al trabajador la licencia que está generando actualmente en el año 2020 y que debería gozar el año que viene, en el 2021. ¿Sí? Es una posibilidad que da la resolución del Ministerio a efectos de tener otra forma para paliar, digamos, la baja de actividad, es permitiendo que el trabajador no solo se le pueda otorgar la licencia ya generada, sino aquella que está generando en el devenir de este año 2020. La normativa, la resolución, lo que establece es que para poder acordar el adelanto de la licencia se requiere un acuerdo por escrito, ¿sí? Y ese acuerdo debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo cual, aquí en caso de que la empresa quiera hacer utilizar el adelanto de la licencia, necesariamente va a tener que acordarlo por escrito y presentarlo al Ministerio de Trabajo. Y se establece también que en principio debe alcanzar a la totalidad del periodo de licencia, los 20 días en principio, más la antigüedad en aquellos trabajadores que les corresponda, y eventualmente también, de existir un fraccionamiento de licencia, se puede también otorgar el adelanto a las fracciones acordadas, de las cuales ninguna puede ser inferior a los 10 días. ¿Sí? Esta es una forma de, en definitiva, mantener el contrato de trabajo vigente y poder otorgarle licencia al trabajador, incluso la que está generando durante este año. ¿Sí? La particularidad también que establece y lo dice en forma expresa la resolución es que obviamente el adelanto de la licencia va a implicar el pago de la misma, ¿verdad? Y el pago del salario vacacional que esté asociado a esa licencia. Como ustedes saben, la licencia dispara la obligación para el empleador de abonar el salario vacacional, que básicamente es una partida que es el líquido de la licencia, y en el caso de que se adelante, obviamente hay que pagarla, y obviamente también en forma directa expresa la resolución que hay que abonar el salario vacacional asociado a esa licencia que se adelantó o que se pretende adelantar.
Bueno, como les comentaba, también tuvimos novedades que vienen dadas por el lado de la seguridad social con relación a la cobertura de los trabajadores, ya sea que se contrajeron la enfermedad o digamos que vieron disminuido su actividad con razón por motivos de la pandemia. Y aquí tenemos novedades importantes en lo que refieren al subsidio por enfermedad. Como ustedes saben, el subsidio por enfermedad es una prestación económica que se otorga a todos los trabajadores activos que por razón de enfermedad se encuentran imposibilitados de trabajar, que comienza a partir del 4.º día de enfermedad, y una prestación que BPS puede otorgar al trabajador hasta 1 año por motivo de enfermedad y que se puede prorrogar por otro año, o sea, un máximo de 2. ¿Sí? Y que, bueno, establece la normativa determinados requisitos que deben contemplar, o mejor dicho, cumplir los trabajadores para tener derecho al subsidio, ¿verdad? Básicamente son 75 jornales que deben computar los trabajadores jornaleros o los destajistas, y bueno, y 3 meses los trabajadores mensuales. ¿Sí? Este subsidio básicamente equivale al 70% de los ingresos del trabajador que constituyen materia gravada, y actualmente, como ustedes saben, tiene un tope que ronda los 44.600 pesos, es decir que si bien el cálculo del subsidio por enfermedad, tenemos esos dos componentes, el porcentaje del 70% y también el tope que en el 2020 equivale a 44.600 pesos aproximadamente. ¿Sí? Y ese promedio se toma lo que el trabajador percibió en los 180 días anteriores para realizar el cálculo. ¿Cuál es la novedad en este sentido? Bueno, el decreto, el 95, que el del 16 de marzo, lo que estableció es que todas aquellas personas que se vieran obligadas a estar en cuarentena, estar en un régimen de aislamiento a causa del riesgo de contraer o de contagiar el virus COVID-19, van a tener derecho a percibir el subsidio por enfermedad que corresponda. ¿Sí? Es decir, la particularidad que tiene la norma es que, como ustedes pueden ver, alcanza incluso la cobertura, a personas que estrictamente no están enfermas, sino que están sanas, pero dado el riesgo de propagación del virus, el Poder Ejecutivo, a través del decreto, procedió a darle la inclusión en lo que es el subsidio por enfermedad. Básicamente, ¿quiénes quedaban alcanzados o quiénes quedan alcanzados? Bueno, obviamente quienes hayan contraído la enfermedad, eso sin duda. También quienes presenten alguno de los síntomas característicos del virus COVID-19, como son la tos, el dolor de garganta, dificultades respiratorias y demás, que todos hemos escuchado cuáles son estos síntomas. Y además se establecía que en los últimos 15 días de esa persona que tuviera los síntomas haya estado en zonas de alto riesgo, por llamarlo de alguna forma, que el propio decreto establecía una lista de países de cuáles eran las zonas de riesgo. Pero también incluye a personas que hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19. Obviamente estas personas deberían guardar la cuarentena a efectos digamos, de no seguir propagando, que no se siga propagando el virus. Y bueno, también quedarían incluidas en el subsidio por enfermedad, al igual que las personas que ingresaran a Uruguay, decía el decreto, por las zonas de alto riesgo. Como ustedes saben, hoy tenemos un régimen de que las fronteras están cerradas, con lo cual un poco el literal D actualmente quedó en principio sin aplicación, dado el cierre de frontera, más allá de que sí hubo personas que se ampararon al subsidio cuando ingresaron a Uruguay y justamente venían de
las zonas de alto riesgo. Es decir, que estos trabajadores, si quedan incluidos en alguna de estas circunstancias, pueden quedar comprendidos, tienen derecho a ampararse por el subsidio de enfermedad, que como ustedes saben, lo abona la Seguridad Social, el BPS, y no significa una extinción del contrato de trabajo, sino una suspensión. Recientemente también tuvimos novedades en este sentido. Ustedes saben que estas normas que van surgiendo es todos los días estamos teniendo novedades normativas con relación al coronavirus. Por eso esto era un poco lo que yo les comentaba al inicio, una foto en lo que es al día de hoy, pero todos los días estamos recibiendo novedades normativas. Hoy salió una ampliación para lo que es la situación particular de los trabajadores de zona franca, con lo cual es bastante dinámico. Y recientemente, como les comentaba, tuvimos un nuevo decreto, el 109 del 2020, que lo que hizo, este decreto es de fecha 25 de marzo, es disponer que aquellos trabajadores de más de 65 años o más, pueden permanecer en aislamiento por un plazo máximo de 30 días, ¿sí? Obviamente que en este caso se tiene que tratar de trabajadores que no puedan realizar sus tareas habituales desde el domicilio, es decir, aquellos trabajadores mayores de 65 años para los cuales no sea posible implementar el teletrabajo. Se entiende que esa persona, por aislamiento, es decir, que la persona permanezca en su domicilio y que no pueda salir de él salvo casos de necesidad o de urgencia, ¿sí? Y bueno, se establece que esas personas tienen derecho a percibir la prestación del subsidio por enfermedad simplemente por ser mayores de 65 años, es decir, en este caso no se requiere que tenga síntomas, que haya estado en contacto ni demás. Lo que se buscó a través de esta ampliación, o mejor dicho, de esta inclusión al subsidio, fue que aquellos trabajadores que están en la zona, digamos, más comprometida en cuanto pueda ser su salud por la enfermedad, porque como todos sabemos, el virus, cuando afecta a las personas mayores de esa edad, puede tener complicaciones mucho mayores que en personas más jóvenes. Se busca que el trabajador mayor a 65 años pueda estar en cuarentena, quedarse en su domicilio y tener, digamos, el subsidio por enfermedad. En ese caso, como obviamente de nuevo, en principio se trata de personas sanas, no va a haber una comunicación del prestador de salud hacia el BPS, como normalmente ocurre en el subsidio por enfermedad normal, sino que es la empresa directamente la que realizará la notificación de esta situación para que el trabajador mayor de 65 años quede amparado por ese plazo máximo de 30 días al subsidio por enfermedad. Bien, siguiendo con el orden de los temas, también tuvimos novedades en todo lo que tiene que ver con el subsidio por desempleo, con el seguro de paro. Lamentablemente la situación de la pandemia actual ha impactado enormemente y el número de personas que son enviadas al subsidio por desempleo se incrementa día a día, tal es así que estamos en niveles históricos para Uruguay de cantidad de trabajadores que han sido enviados al seguro de paro, como normalmente se le conoce y se le dice. En ese sentido, ustedes saben que en el régimen general, vamos a hacer un rápido reconto de lo que es el subsidio por desempleo. Básicamente tenemos 3 causales, ¿sí? Mediante las cuales el trabajador puede acceder al subsidio por desempleo, que también es una prestación económica que otorga BPS. Y básicamente las 3 causales son el despido, la suspensión total del trabajo
o la reducción parcial del trabajo, ¿sí? El despido obviamente implica la finalización del contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador. En ese caso, al trabajador le corresponde el subsidio por desempleo, salvo los casos de notoria mala conducta. La suspensión total implica que el trabajador deja de prestar su actividad laboral en forma total, pero el contrato de trabajo continúa vigente, ¿sí? Después lo vamos a ver. Este subsidio, suspensión total, perdón, es el que queda amparado o ampara al trabajador por un plazo máximo de 4 meses. Y luego tenemos la reducción parcial, ¿sí? Que es quizás el menos utilizado de los tres en periodos de normalidad, y que implica la reducción en el total de jornadas de un trabajador en el mes o en la cantidad de horas que trabaja en un jornal, como consecuencia del despido o suspensión total en un empleo, cuando el trabajador tiene 2 empleos, ¿sí? Es decir, la hipótesis es: el trabajador tiene 2 empleos y en uno es despedido o se le reduce el trabajo, queda amparado al subsidio por desempleo, o en el caso de un único empleador, cuando se le disminuye su actividad diaria, es decir, se reduce la cantidad de horas o la cantidad de jornales, también queda amparado por el subsidio por desempleo, excepto en este último caso para los trabajadores mensuales que no tenían ese beneficio. Únicamente estaba dispuesto para los trabajadores jornaleros. En la situación actual, si bien, digamos, de las 3 causales, la que por lejos se está utilizando más es la suspensión total, también lamentablemente algunas empresas tuvieron que recurrir al despido, con lo cual les voy a pasar a continuación para que tengan una idea cómo es que se abona el subsidio en caso de despido. Esto tuvo modificaciones. Antes se cobraba durante 6 meses, digamos, el 50%, el mismo porcentaje. Recientemente el legislador lo que hizo fue establecer el pago de subsidio por desempleo en caso de despido, con un porcentaje que va disminuyendo a medida que pasan los meses. La lógica de este sistema de pago que va disminuyendo es que incentivar al trabajador a buscar trabajo nuevamente lo más rápido posible. Como ustedes saben, el subsidio en caso de despido otorga una cobertura por 6 meses. Les estoy compartiendo en la pantalla cuáles son los porcentajes que se abonan en cada mes y los topes que el trabajador va a cobrar, que son correspondientes al año 2020. Lo mismo ocurre con los trabajadores jornaleros, ¿sí? Que ahí la diferencia es que la norma establece el pago de determinada cantidad de jornales por cada uno de los meses que tiene de amparo el trabajador. Algo importante también a tener en cuenta es que en el caso de la causal suspensión total, ¿sí? La cobertura del subsidio es de 4 meses y se le abona básicamente el 50% del promedio de la remuneración del trabajador en los últimos 6 meses, y en ese caso el tope actual ronda también unos 44.000 pesos aproximadamente. En el caso este es la causal que más se estaba utilizando actualmente, y en el caso de la reducción o los trabajadores con suspensión parcial o trabajo reducido, el subsidio se calcula básicamente entre la diferencia de lo que el trabajador hubiera percibido contra lo que efectivamente percibe en el mes, también con la aplicación de los topes. Eso es un poco para dar el contexto general de lo que es el subsidio
por desempleo normal, digamos, el que ya teníamos establecido en la normativa, con la aclaración, ¿sí?, de que para tener derecho a cualquiera de las modalidades, el trabajador debe haber computado 180 días de trabajo en el año anterior a la causal de desempleo, ¿sí? Eso es una limitante que está haciendo que en la actualidad muchas empresas que están enviando a los trabajadores al subsidio por desempleo se encuentren con que son rechazados por BPS. Una de las causales puede ser, entre otras, esta de no computar los 180 días en el año anterior. ¿Qué novedades tuvimos con relación al subsidio por desempleo? Bueno, fue quizás muchos lo han escuchado nombrar, el subsidio por desempleo especial que dispuso el Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Básicamente es un subsidio que abarca a todos los trabajadores mensuales de todos los sectores de actividad. Lo comento esto porque en un inicio quedaban alcanzados determinados sectores de la actividad, no todos. Luego eso fue modificado y se incluyó a todos los trabajadores de todos los sectores de actividad. Y es un subsidio especial que lo que busca es que queden incluidos aquellos trabajadores mensuales que actualmente continúan trabajando, pero se vieron reducido o la cantidad de horas que trabajan por día o la cantidad de jornales que trabajan en el mes, porque estos trabajadores en el régimen normal no quedaban alcanzados por este subsidio, ¿sí? Básicamente lo que el subsidio especial es eso, es la inclusión de los mensuales en la causal de reducción de trabajo. Este subsidio especial va a estar vigente en principio hasta el 31 de mayo. Esto fue resuelto por una resolución del Ministerio bastante reciente, del 3 de abril, ¿sí? Con lo cual ahí se extendió lo que era el plazo original del subsidio especial. Una novedad también, o mejor dicho, que tuvo en cuenta este subsidio especial es que incluye a los trabajadores que agotaron o que hayan agotado, mejor dicho, el subsidio por el régimen general, lo cual ahí es una herramienta importante en aquellas situaciones donde los trabajadores ya no tenían derecho, o mejor dicho, habían agotado el derecho al subsidio por desempleo por el régimen general. Y bueno, los requisitos son los mismos que aplican en el régimen general, básicamente, y en principio es lo de los 180 días computados en el año y obviamente no tener ingresos por otro tipo de actividad, ¿verdad? Ahí también trabajadores que son dependientes y de alguna forma tenían abierta alguna empresa unipersonal porque con ella realizaban determinada actividad u otro tipo de actividad, se han visto digamos en la situación de que no han quedado comprendidos dentro del subsidio especial por tener otro ingreso. Y bueno, las causales básicamente son la suspensión parcial, ¿sí?, que tiene que ser de 6 días como mínimo, esos son lo mínimo que se acepta de reducción, y un máximo de 19, o el 50% de las horas de la jornada, es decir, trabajador que trabaja 8 horas y por la situación del virus COVID-19 se le reduce su horario, por ejemplo, a 4. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el subsidio? Rápidamente es el 25% del promedio mensual del trabajador de los últimos 6 meses, calculado en forma proporcional a los días de reducción o de suspensión de tareas. La novedad que tuvimos con la resolución de fecha 3 de abril es que expresamente dispuso que el monto a percibir en estos casos por desempleo especial no puede ser inferior al 75% del promedio de los últimos 6 meses del trabajador. Es decir, considerando el salario que su empleador le continúa pagando por la actividad reducida más el subsidio, el
trabajador no puede cobrar una cifra inferior al 75% del promedio, con lo cual si faltara para llegar a ese promedio, eso sería cubierto por el BPS, teniendo en cuenta también que en el subsidio por desempleo especial aplica el tope que comentábamos anteriormente del régimen general. En principio, desde el punto de vista de la seguridad social, este es un poco los instrumentos que por el momento se han considerado para dar paliativo a la situación y crisis del trabajo. Lo que muchas empresas dentro de sus posibilidades están haciendo, como les comentaba al inicio del webinar, es complementar los subsidios, porque como ustedes saben, al existir la aplicación de topes, muchos trabajadores cobran durante el periodo de subsidio, ya sea de enfermedad o de desempleo, una cifra que es menor al líquido de su remuneración que obtienen en el periodo de normalidad. Y en ese sentido, algunas empresas lo que hacen es complementar al subsidio para que el trabajador mantenga el ingreso como si fuera un mes normal, hablando en forma rápida. Y ahí ese complemento tiene algunas particularidades interesantes desde el punto de vista tributario, con lo cual a continuación le voy a ceder la palabra a Felipe, al doctor Martínez, para que les pueda comentar estas características particulares que se presentan desde el punto de vista tributario, tanto de los subsidios como de los complementos. Bien, buenas tardes para todos. Iniciamos el módulo tributario del webinar que tiene como objetivo ver algunas implicancias tributarias que tienen muchos de los temas que acabamos de ver. Vamos a comenzar para tener presente cuál es el tratamiento tributario de los subsidios por inactividad compensada. Como ustedes saben, los subsidios por inactividad compensada de regla están grabados en el impuesto a la renta de las personas físicas, salvo que una norma establezca que no lo está. Pues bien, ciertos subsidios han sido específicamente previstos en una norma exoneratoria. En ese caso está el subsidio por desempleo general, el subsidio por enfermedad común y el subsidio por enfermedad profesional, y en el caso del subsidio por desempleo especial, que fue creado en el marco del COVID-19, como es un subsidio creado por resolución del Ministerio de Trabajo dentro del ámbito de la ley 15.180, queda comprendido también entre los subsidios que se encuentran exentos del impuesto a la renta de las personas físicas. Por el contrario, estos subsidios sí se encuentran gravados por contribuciones especiales de seguridad social. Bien, esto es lo que hace propiamente a los subsidios. Vamos a ver ahora qué sucede con los complementos a los subsidios por inactividad compensada que otorgan los empleadores, muchas veces, como recién decía el doctor Mora, para complementar la retribución del trabajador que se encuentra amparado a dichos subsidios. En ese marco, estos complementos a los subsidios se encuentran gravados por el IRPF, a diferencia de lo que ocurría con el subsidio, pero no se encuentran gravados por contribuciones especiales de seguridad social hasta cierto límite, ¿verdad? Lo que establece la normativa vigente es que la suma del subsidio y el complemento que otorga la empresa no puede exceder la remuneración habitual del trabajador, y si la excede, quedará gravado por el excedente. Por lo tanto, estos complementos que otorga el empleador no se encuentran gravados por contribuciones especiales, pero sí por el impuesto a la renta de las personas físicas. Vamos a ahora repasar qué sucede con la deducibilidad en el IRAE de estos complementos que otorga el empleador a sus trabajadores amparados al subsidio. A tales efectos, vamos a repasar brevemente cuáles son las condiciones generales para la deducción de gastos. Vamos a hacer aquí un pequeño repaso para estar todos alineados con estos elementos. En primer lugar, como
ustedes saben, tienen que ser gastos devengados en el ejercicio, necesarios para obtener y conservar las rentas grabadas, que se encuentren debidamente documentados y que constituyan para la contraparte rentas grabadas por IRAE, IRPF y RNR o una imposición efectiva de la renta en el exterior. Ahora bien, específicamente en lo que hace los gastos con el personal dependiente, además de que estén grabados por IRPF, en este caso, su deducción también está condicionada a que se efectúen los aportes jubilatorios que correspondan. Como vimos recientemente, en el caso de estos complementos, están grabados por el IRPF, con lo cual esta condición se da, y en el caso de las contribuciones especiales de seguridad social, el ingreso está exento hasta la remuneración habitual del trabajador, por lo que hasta ese límite claramente no corresponde realizar los aportes, con lo cual estas dos condiciones vinculadas a la deducibilidad de los gastos con el personal dependiente se cumplen en el caso de los complementos. Por último, repasemos uno de los elementos, es el que vimos recientemente, que el gasto sea necesario para obtener y conservar las rentas grabadas, y los dos elementos claves que a efectos de este curso corresponde tener presente, es que esa necesariedad, quien la determina es el empresario, en base a una relación que tiene que existir, causal, directa y racional, entre el gasto y el fin de generar una renta o conservar el patrimonio. Y que un gasto sea necesario no implica necesariamente, o no supone necesariamente, que ese gasto sea obligatorio. Bien, con estos elementos vamos a empezar a analizar qué sucede con los complementos a los subsidios por inactividad compensada en respecto a la deducibilidad en el IRAE, y a tales efectos vamos a dividir nuestro análisis en dos partes. Uno, vamos a ver las hipótesis en que el complemento se hace a un subsidio total y en casos en que el complemento se hace a un subsidio parcial. Respecto a la primera hipótesis, en que el complemento se hace a un subsidio total. En este caso, no existe trabajo. Digamos, el trabajador está completamente amparado al subsidio, no tiene en el mes ningún día de trabajo. En este caso tenemos que ver qué norma de cobertura podemos eventualmente invocar para la deducibilidad de dicho gasto de complemento al subsidio. Una primera opción podría ser invocar el numeral 24 del artículo 42 del decreto 150, que prevé como hipótesis de gasto deducible las gratificaciones e incentivos de carácter retributivo. Claramente esta norma, como eventual y posible norma de cobertura, la vamos a desechar, porque no aplica a estos complementos, ya que al no haber trabajo del empleado, dicha partida en principio no puede ser calificada como retributiva, con lo cual esta primera opción vamos a descartarla como eventual norma de cobertura. Luego, otra opción sería invocar el numeral C del artículo 22 del título 4, que prevé la deducibilidad de los gastos y contribuciones realizadas a favor del personal que no tengan naturaleza salarial. Bien, ¿qué sucede con esta norma? En principio, claramente esta norma no parece estar pensada para este tipo de complementos, sino para las típicas partidas no retributivas que otorga el empleador sin estar obligado a hacerlo por ninguna norma contractual o legal. Es el caso paradigmático de las partidas por asistencia sanitaria, útiles escolares, nacimiento de hijos, etc. Así que, como primer elemento, no parece ser una norma de cobertura que esté pensada para esta situación. Adicionalmente, su aplicación al caso puntual de estos complementos también podría ser objetada conceptualmente. ¿Por qué? Porque, en principio, estos gastos no deberían tener por causa un perjuicio derivado de una decisión del empleador. Es un perjuicio que sufra el trabajador producto de una decisión del empleador. Ya que en ese caso se transformaría en una compensación o a lo sumo en una indemnización, pero no en una mejora material y espiritual, que es lo que parece apuntar este tipo de normas. Por último, no debe tenerse presente que esta norma tiene ciertas limitaciones cuantitativas a la deducción, ya que, por un lado, debe tratarse de cantidades razonables a juicio de la Dirección General Impositiva, tiene específicamente un tope de deducción del 5% de la renta neta gravada del ejercicio anterior, y además existe un condicionamiento a que se aplique a todo el personal, excepto dueños, socios y directores. Con lo cual, si no se aplicara ese complemento a todo el personal, claramente ese gasto quedaría fuera de esta hipótesis.
En conclusión, esta opción número 2, como eventual norma de cobertura a efecto de la deducibilidad de estos complementos, parece que está pensada para otras situaciones y además tiene limitaciones cuantitativas, con lo cual no parece ser una norma adecuada a tales efectos. Descartadas las opciones 1 y 2, nos queda la opción 3, que es la deducción por la regla general, prevista en el artículo 19 del título 4. Bien, aquí el problema se va a centrar fundamentalmente en la necesariedad de ese gasto, que como vimos era uno de los elementos requeridos para la deducción de los gastos. En este sentido, DGI podría eventualmente postular que este complemento se trata de una liberalidad, siguiendo ya una tradicional posición restrictiva que ha tenido el organismo, que considera que un gasto es necesario cuando es obligatorio para la empresa. Ahora bien, a nuestro juicio existen fundamentos sólidos para descartar este criterio e incluso también existen antecedentes jurisprudenciales que permiten descartarlo. Ahora bien, independientemente de descartar que necesariedad sea sinónimo de obligatoriedad, estos complementos a los subsidios por inactividad compensada que paga el empleador, ¿pueden ser vistos como una liberalidad? Bueno, a nuestro juicio, si existe un vínculo causal, directo y racional entre la decisión de incurrir en el gasto y la potencialidad o la potencial efectividad de generar una renta o de conservar el patrimonio, no puede ser calificado como una liberalidad. Y bien, en este caso, la decisión de pagar estos complementos a los subsidios puede tener un vínculo causal con la finalidad de retener los recursos humanos valiosos de la empresa, evitando que estos recursos sean cooptados por otras empresas, en el marco claramente de una situación excepcional, y disponer, además, una vez que se retome la actividad, de la fuerza laboral indispensable para continuar el negocio y mantener la renta empresarial. Este vínculo causal claramente lo aleja de la idea de liberalidad. Por supuesto que esto en muchos casos va a surgir con más claridad que en otros. Por ejemplo, dependerá seguramente respecto a su claridad del tipo de personal, de la calificación del personal, de las inversiones que haya realizado la empresa en su capacitación, del grado de demanda que exista en el mercado por sus conocimientos, etc. A su vez, estos complementos también pueden tener finalidades como evitar, por ejemplo, que ocurran conflictos laborales con el personal. Esto en la hipótesis bastante habitual de que se envía, por ejemplo, al seguro a una parte de la plantilla, pero se mantiene trabajando parte del personal. Entonces estos complementos pueden estar buscando mitigar eventuales conflictos laborales con el personal que haya sido enviado al seguro y que vea por eso disminuida su remuneración. En este caso, esta es otra hipótesis que aleja la idea de liberalidad. En conclusión, si bien para elaborar un juicio concluyente siempre es relevante analizar caso a caso las situaciones de cada empresa, en términos generales sí puede afirmarse que estamos ante una situación excepcional generada por el COVID. En ese marco muchas empresas debieron recurrir al seguro de desempleo a raíz de las medidas que adoptaron las autoridades sanitarias uruguayas. Eso expuso a muchas empresas a no solo perder mercado, sino perder recursos humanos valiosos necesarios para la continuidad del propio negocio, en condiciones relativamente similares a las que existían antes de que se desatara esta situación excepcional, y en dicho contexto el pago de complementos, más que una liberalidad, parece vincularse, o parece razonablemente vincularse con la política de personal de una empresa destinada a la conservación de sus recursos humanos indispensables en un contexto claramente excepcional, para estar en condiciones de generar renta empresarial una vez que la actividad se ha retomado. Por tanto, a modo de conclusión y a nuestro juicio, sin perjuicio de las particularidades de cada caso, existen argumentos que permiten defender la deducción de estos complementos en base a la regla general de deducción por cumplirse la condición de que el gasto es necesario. Vamos a ver ahora la hipótesis de complementos ante un subsidio parcial. En este caso, el trabajador sí sigue trabajando, hay un periodo de trabajo, menos horas o menos días que lo habitual, y hay otra parte que está amparado al subsidio.
En este caso, la opción 1, bueno, es la deducción por la regla general, que vale todo lo que acabamos de decir, todo lo ya analizado, pero hay que ver algunas otras hipótesis. Por ejemplo, ¿podría adoptar la forma de más salario en vez de ser un complemento al subsidio? Esto quiere decir, ¿podría el empleador incrementar el rubro salario de forma tal que, sumando el rubro salario y el rubro subsidio, alcancen la remuneración habitual? Bueno, esto puede ocurrir, pero a nuestro juicio presenta varios problemas. El primer problema es que, en cuanto a la deducción, sería deducible como salario y no como complemento, o sea que no habría problemas en cuanto a la deducción. Pero sí tendría un impacto en contribuciones especiales de seguridad social, porque quedaría grabado, a diferencia de lo que ocurre con los complementos a los subsidios que no estaban alcanzados hasta la remuneración habitual del trabajador, y a su vez podría tener eventuales impactos en materia laboral en la medida que es más salario. Entonces podría eventualmente, una vez que se retome la actividad y se reduzca ese salario incrementado con la intención de mantener la remuneración, generar problemas con ese trabajador al reducir un rubro como el salario. Por tanto, digamos, no parece conveniente esta medida. En caso de que no fuera o no tuviera o no prosperara la deducción por regla general, que a nuestro juicio sí prospera, otra opción, en este caso de un complemento, un subsidio parcial, podría ser recurrir al numeral 24 del artículo 42, que habíamos dejado de lado cuando vimos los complementos ante un subsidio total, que refiere, como ya vimos, a las gratificaciones e incentivos de carácter retributivo. En este caso, el trabajador está trabajando y el complemento podría ser calificado como una gratificación o incentivo de carácter retributivo de tipo temporal o de carácter temporal para incentivarlo a tener un mayor rendimiento en esas horas o días trabajados en el mes, en cuyo caso, y siempre que se incluya de la partida a los socios, a los directores y a los síndicos, podría eventualmente esta norma invocarse como norma de cobertura a efectos de la deducción en el IRAR, ya que se trata, por un lado, de una partida de origen no legal, cosa que se cumple, y una partida que está grabada por IRPF, cosa que también se cumple. En conclusión, podría eventualmente llegar a invocarse, en este caso como norma de cobertura para la deducibilidad de los complementos ante un subsidio parcial. No obstante lo cual, y como señalamos, a nuestro juicio, la deducción por regla general corresponde en este caso, dado que se da la necesariedad que requiere la normativa del IRAE. Bien, por último, vamos a ver brevemente otro de los elementos a tener en cuenta si la empresa decide finalmente proceder a despedir al personal, cuál es el tratamiento que corresponde a la indemnización por despido. En el caso de la IPD legal, está exonerada de IRPF. En cambio, si la IPD es por encima de lo legal, se encuentra gravada lo que supere el mínimo legal. En el caso de las contribuciones especiales de seguridad social, tanto la IPD legal como la IPD que se pague por encima de lo legal no se encuentra gravada, dado su carácter indemnizatorio. Y en el caso del impuesto a la renta empresarial, tanto la IPD legal como la IPD que se pague por encima de lo legal es deducible en el impuesto a la renta, puesto que hay una norma específica en el decreto 150 que prevé su deducibilidad. Así que con estos elementos estaríamos concluyendo el módulo tributario que analizaba algunos aspectos de los elementos que vimos en la primera parte, y quedamos a disposición de ustedes por las consultas o inquietudes que puedan tener, así que les agradezco mucho su atención. Gracias, Felipe. Nos pareció importante hacer algunas consideraciones desde el punto de vista tributario, en el caso que cuando las empresas están otorgando los complementos a los subsidios, porque ha sido una pregunta bastante frecuente que hemos recibido por parte de clientes. Les tengo que pedir las disculpas del caso porque nos hemos extendido un poco más de lo previsto, sin perjuicio de lo cual tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat, perdón. Me gustaría comentarlas brevemente, más allá que desde ya les pido por favor que cualquier pregunta que no contestemos ahora o preguntas que puedan surgirles con posterioridad,
nos escriban, nos hagan llegar por correo electrónico. Ahí están viendo en la pantalla los correos electrónicos de nosotros, con lo cual con mucho gusto las evacuaremos con posterioridad. Una de las consultas que nos hicieron por chat refiere a si un empleado tiene síntomas de COVID-19, del virus, o si está contagiado, si la empresa debería poner a todos los trabajadores que hayan tenido contacto con él en cuarentena. Ahí lo importante tener en cuenta ante estas situaciones es que, más allá de lo que es las relaciones de trabajo y la obligación que tiene la empresa de cuidar la salud de sus trabajadores, tenemos normativas de carácter sanitario que nos son impuestas por, en este caso, el Ministerio de Salud Pública, y bueno, básicamente lo que establece con relación a personas que hayan tenido contacto con positivos, con casos que hayan sido positivos, es si lo que se está indicando el aislamiento, conocido como la cuarentena, de las personas que hayan tenido contacto con esa persona positiva. Con lo cual, en este caso, le parecería que sí, que sería necesaria la cuarentena de los trabajadores que hayan tenido contacto con el trabajador enfermo. Obviamente que eso va a ser indicado por la autoridad sanitaria. Lo importante, y como consejo a tener en cuenta ante esas situaciones, es la comunicación inmediata de la situación, ya sea al comité de salud, en caso que la empresa lo tenga, a médicos, en caso que la empresa tenga servicio médico interno, a la mutualista o al prestador de salud del trabajador, ACE si corresponde en su caso, y van a ser ellos los que van a dar la pauta de cómo se continúa con el vínculo y la relación laboral. Por ejemplo, algunas de las medidas que se están tomando en casos de lugares de trabajo donde ha habido positivos es una fumigación especial con determinados productos químicos y demás, y bueno, y un poco determinar quiénes han sido los que han estado en contacto y pueden o no seguir continuando. También hay varias consultas con relación a la licencia. Una de las consultas refiere a si es la empresa la que tiene la potestad de enviar, mejor dicho, de establecer y fijar la licencia del trabajador. Nosotros entendemos que sí, más en un caso como el actual, donde digamos, el otorgar la licencia se está realizando básicamente ante la imposibilidad en muchos casos de darle trabajo al trabajador, y también en la forma de evitarle un perjuicio, que eso es justamente lo que busca el instrumento de adelantar la licencia, porque durante el tiempo que el trabajador esté de licencia va a percibir una remuneración que es, en el caso del mensual, la misma que si estuviera trabajando, y además va a tener el cobro asociado del salario vacacional. Con lo cual, en ese caso, es claro, o por lo menos para nosotros es claro, que la empresa puede fijar el periodo de licencia común, ¿verdad? Porque, como les comentaba, con el adelanto sí tiene que ser acordado con el trabajador y comunicado en forma posterior al Ministerio de Trabajo. También nos consultaban por los subsidios, si el subsidio por suspensión parcial es solo para los mensuales o también para los jornaleros. La aclaración ahí en esa situación es que el subsidio por suspensión parcial, en el régimen general, el que ya teníamos vigente antes de la pandemia del coronavirus, era solo para los jornaleros. Lo que hizo el Ministerio al establecer este subsidio por desempleo especial es que quedaran incluidos también los mensuales, ¿sí? O sea que el trabajador jornalero ya podía ampararse a él sin la necesidad de establecer la situación establecida nuevamente ahora por la resolución del Ministerio, que ampara a los mensuales que no lo tenían. También otra consulta refiere a si mientras están en seguro por desempleo, si tienen cobertura mutual. La respuesta es que sí. Ustedes saben que el trabajador, mientras
está amparado el subsidio por desempleo, se le realizan los descuentos correspondientes de seguridad social, incluyendo al FONASA, y por lo tanto el trabajador continúa teniendo derecho ya sea a su mutualista o a ASE en caso que lo hubiera elegido el prestador estatal. Eso es como normal, como si siguiera trabajando. ¿Alguna pregunta más? De nuevo, perdón por la extensión, ya nos pasamos un poquito, pero hay preguntas muy interesantes, algunas con relación a qué pasa con las unipersonales y si no se tiene derecho a subsidio. Bueno, no. En el caso que la empresa tenga contratada empresas unipersonales, como ustedes saben, en principio no tienen amparo al régimen general, más allá de las soluciones puntuales nuevas y que en esta instancia no hemos comentado, que el Poder Ejecutivo ha establecido para lo que son unipersonales, pequeñas empresas del literal, conocidas como empresas del literal y demás, que sí se han establecido para ello. Pero estrictamente no le corresponde el subsidio por enfermedad o por desempleo, como en el caso de los trabajadores dependientes. Y para ir finalizando, algunas consultas sobre en relación al número de días que se puede enviar al trabajador al seguro por desempleo. En el caso del especial, vimos que la reducción que debería haber mínima para poder enviarlo es de 6 días en el mes o del 50% en el caso de la reducción horaria en el día. Esos son los parámetros que exige la reglamentación para poder, mejor dicho, que el trabajador quede amparado a ese subsidio. Luego alguna pregunta hace mención a si podría eventualmente haber una aplicación de lo que se conoce como la ley de responsabilidad penal del empleador. Bueno, como ustedes saben, en ese sentido tenemos una normativa, una ley que establece que las empresas mejor dicho, los empleadores que pongan en riesgo a los trabajadores al no dotarlo de los elementos de seguridad necesarios, pueden eventualmente incurrir en una responsabilidad penal. Con lo cual, si partimos de la base que, como comentaba María José, la resolución del Ministerio que fue acordada en un ámbito tripartito, es importante tener en cuenta en el ámbito de la CONASAT, constituyen elementos de seguridad para el trabajador, como puede ser la provisión de jabón, alcohol en gel, tapabocas en determinadas situaciones, sobre todo si el trabajador tiene contacto con el público. Consideramos que sí, son elementos de seguridad que eventualmente no proporcionarlos se estaría violando una normativa, en este caso una normativa de carácter reglamentario, podría eventualmente disparar la responsabilidad de la ley penal empresarial. Bueno, y para terminar, ¿alguna consulta más que no haya sido respondida? Bueno, con relación al tope y al 75% del salario, nos comentan que no queda claro en la normativa si aplica el tope. Esto es así, no está expresamente previsto. La forma de cálculo del subsidio especial es algo que ha dado algunas opiniones diversas, incluso que no ha sido claro desde el propio Banco de Previsión Social. Todo indica que también en el caso del subsidio especial aplicaría el tope, más allá de que la normativa no lo establezca. Y bueno, un poco en ese sentido eran las consultas que nos hicieron llegar. De nuevo, por favor, todas las que no hayan sido respondidas o consultas nuevas que ustedes se les hayan planteado, nos las hacen llegar
directamente por correo electrónico y con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. No quiero extenderme más en el tiempo porque ya les hemos robado 20 minutos más de lo que teníamos previsto. Nuevamente disculpas, pero nos parecieron que las preguntas eran muy oportunas y muy interesantes, con lo cual desde nuestro lado simplemente resta agradecer por el tiempo, agradecerles por haberse inscrito a este webinar de aspectos laborales y tributarios de la situación del COVID-19 e invitarlos a que sigan informados con los sucesivos webinars que KPMG va a estar llevando adelante en los próximos días, todos muy interesantes y relacionados con la pandemia que estamos padeciendo. Así que nuevamente gracias y quedamos a las órdenes por cualquier duda o consulta.